Buen día para todos y todas. Es un gran honor compartir con ustedes nuestro proceso de sistematización titulado Tejiendo la Palabra. Sistematización de una propuesta pedagógica basada en las leyendas como medio para abordar habilidades de oralidad y escritura en los niños y niñas de grado segundo. Este proyecto surgió en la línea de investigación, lenguaje, creación y comunicación de la Universidad Distrital, en el marco de la Práctica 2, desarrollada en el Colegio Montebello, sede A, con los niños y niñas del curso 202. La experiencia que sistematizamos se centró en el segundo semestre de nuestra práctica, y la pregunta inicial fue, ¿cuál fue nuestro punto de partida? Para iniciar, revisamos todos nuestros registros, diarios de campo, fichas de sistematización y planeaciones. En todos ellos identificamos un desafío recurrente, las dificultades en la oralidad y en la escritura de los estudiantes. Sin embargo, al mismo tiempo, encontramos un fuerte interés por las leyendas. Ese cruce entre una necesidad y un interés nos llevó a formular nuestra pregunta de investigación. Nuestro propósito fue conectar este vacío con las necesidades reales de los niños y niñas, aprovechando su curiosidad genuina y su vínculo afectivo con las narraciones tradicionales. Afortunadamente, esto coincidió con nuestros intereses como docentes en formación, pues buscábamos mantener coherencia entre los intereses del grupo y las propuestas pedagógicas que llevábamos al aula. Y esto se reflejó en lo que ocurría con los niños y niñas, la apropiación de los relatos, el deseo espontáneo de participar, la confianza al dialogar, el entusiasmo y esa necesidad tan fuerte de contar lo que creaban y de sentirse escuchados. La pregunta que orientó nuestra práctica pedagógica y nuestro proyecto de investigación fue, ¿cómo el uso de leyendas colombianas y venezolanas influye en las habilidades de oralidad y escritura mediante experiencias de oralitura y escritura creativa en los niños y niñas del curso 202? Buscamos identificar si las leyendas, trabajadas desde un enfoque sensible y creativo, podían convertirse en mediadoras efectivas para mejorar la expresión oral y escrita. Además, sistematizamos el proceso para comprender si las experiencias propuestas funcionaron, si debían transformarse o si debíamos fortalecer algunos aspectos. Por ello, el eje central de esta sistematización fue analizar si hubo recepción y apropiación de las leyendas por parte de los niños y niñas. Esto lo observamos a través de sus reacciones, diálogos, intereses y preguntas, así como por la manera en que incorporaban elementos narrativos en sus producciones. En otras palabras, queríamos comprender si lograron construir sentido y significado mediante las experiencias propuestas. Nuestro objetivo general fue reflexionar críticamente sobre el proceso vivido durante el segundo semestre de la práctica, analizando cómo fue la recepción de las leyendas y si ésta influyó en la construcción de sentido y significado. Y nuestros objetivos específicos fueron: 1. Identificar las reacciones emocionales y culturales como asombro, miedo, curiosidad e identificación presentes en las experiencias con las leyendas. 2. Reconocer cómo la mediación con leyendas facilitó o no la integración entre el conocimiento cotidiano y lo académico. 3. Analizar en qué medida se evidenció apropiación mediante el deseo de compartir producciones escritas, plásticas y sonoras. Para avanzar en este análisis, reconstruimos un registro cronológico que incluía fecha, objetivo, actividades, observaciones clave y resultados. Esto nos permitió identificar los momentos críticos, los conflictos, los puntos de inflexión, los momentos exitosos y también aquellos que resultaron sorprendentes. Estos elementos fueron esenciales para comprender la dinámica real del proceso. De allí seleccionamos algunos momentos clave para analizarlos en profundidad. Elegimos especialmente los relacionados con la creación de canciones y nuevas versiones de las leyendas porque evidenciaban una apropiación auténtica. Los niños transformaban los relatos, incorporaban elementos de su vida cotidiana y expresaban su mundo simbólico. También analizamos los círculos de palabra, las experiencias sensoriales y el uso de espacios abiertos, que permitían una articulación entre diálogo, emoción y construcción de sentido. La palabra, el arte y el cuerpo se integraban, y esto hacía que la oralidad emergiera de manera espontánea y significativa. De este análisis profundo surgieron nuestras categorías. Encontramos 8 categorías: recepción e integración entre conocimiento cotidiano y lo nuevo. Al inicio, los niños asociaban las leyendas con historias de miedo. Pero gracias a la oralitura, la mediación corporal y emocional, fue posible movilizar sus esquemas previos e integrar nuevos sentidos. Estrategias y mediaciones didácticas. La narración, el diálogo, las rimas, canciones, poemas, la expresión corporal y las ambientaciones sensoriales se alineaban con sus intereses y necesidades,
Observamos que las actividades que involucraban el cuerpo generaban mayor participación, validación de la singularidad y subjetividad. El deseo de compartir sus producciones surgía porque se reconocía su identidad cultural y personal, coherente con un enfoque sociocultural de la educación. Ambientes de aprendizaje, el aula y la zona verde se transformaron en espacios simbólicos que favorecieron la resignificación y la construcción de sentido. La mediación sensorial, la respiración, los aromas, las texturas, el vendaje de ojos y el contacto con plantas activaron la imaginación y facilitaron un paso de la comprensión superficial a la simbólica. La oralitura como herramienta para compartir. Después de crear, los niños buscaban espontáneamente la exposición oral. La oralitura se convirtió en un puente hacia la escritura. La escritura creativa. La escritura fue un punto de llegada, no de partida. Los textos mejoraron cuando nacían de experiencias vívidas y emocionalmente significativas. El valor de los relatos. Las leyendas dejaron de ser un simple recurso literario y se convirtieron en un elemento cultural y territorial que fortaleció su identidad. Después de identificar estas categorías, realizamos un diálogo entre los hallazgos prácticos y los referentes teóricos. Desde autores como Freire, Casani, Zavala, Brunner y Mercer, entendimos que la experiencia, la sensorialidad, la emoción y el diálogo son elementos que transforman el aprendizaje. Al revisar nuestras intervenciones, comprobamos que los niños y las niñas lograban comprender las leyendas cuando las vivían corporalmente, cuando el ambiente se llenaba de aromas, sonidos o texturas, cuando el relato se vinculaba con su contexto. La práctica nos mostró que la oralidad se fortalece cuando la palabra surge desde el cuerpo, desde el sentir, desde la curiosidad y desde la imaginación. Y que la escritura creativa no aparece por instrucción, sino por deseo y por reconocimiento. Esto reafirma que el aprendizaje se construye mediante la integración de saberes cotidianos con saberes escolares, no sustituyéndolos, sino tejiéndolos, tal como plantean los enfoques socioculturales. También identificamos factores que potenciaron o limitaron nuestras acciones. Por ejemplo, la tensión entre descolonizar el lenguaje y la evaluación tradicional, la necesidad de equilibrar la homogeneidad curricular con la singularidad de la experiencia, los imaginarios previos sobre las leyendas, la identidad cultural binacional que enriqueció todo el proceso, y la apertura a estrategias como la oralitura y la sensorialidad, que no siempre están presentes en la escuela, y que demostraron ser fundamentales para una experiencia multisensorial y significativa. Todo lo que hemos analizado nos permite concluir que la flexibilidad didáctica es un verdadero motor de aprendizaje significativo. Las experiencias más efectivas no fueron aquellas basadas en secuencias rígidas o lineales, sino las que dieron prioridad a lo sensorial y a lo corporal como punto de partida. En este proceso, la oralitura jugó un papel fundamental, porque evidenció que, para los niños y las niñas, el lenguaje se activa primero desde el cuerpo, desde la emoción y desde la vivencia afectiva, y no únicamente desde la cognición. El trabajo con leyendas binacionales generó un fuerte sentido de pertenencia y de identidad cultural y territorial dentro del aula. Esto favoreció la participación de los niños y niñas y permitió que las ambientaciones sensoriales se convirtieran en un verdadero catalizador para la imaginación, la escritura creativa y la producción artística. Gracias a ello, los relatos dejaron de ser simples contenidos para memorizar y se transformaron en experiencias significativas que los estudiantes lograron internalizar afectivamente, pasando de conocimientos superficiales a una comprensión simbólica mucho más profunda. Todo esto nos muestra que una enseñanza de lenguaje estrictamente lingüística resulta distante, porque no produce aprendizajes reales ni con sentido para los niños y las niñas. En cambio, cuando se reconocen sus voces, sus historias y su manera de expresarse, aparece el deseo genuino de compartir, de narrar y de mostrar sus producciones. Por eso afirmamos que el aprendizaje del lenguaje debe ser un proceso situado, cultural y afectivo. Finalmente, pudimos ver que la apropiación de las leyendas ocurre en dos niveles. Primero, cuando existe un reconocimiento social, es decir, cuando se articula lo que la familia cuenta, lo que cada niño y niña sabe, y lo que trae de su propio contexto. Y segundo, cuando surge una transformación creativa, cuando los estudiantes reconstruyen esos relatos a partir de su encuentro con lo nuevo. Esto demuestra que el aprendizaje no se da por sustitución de conocimientos, sino por la integración entre lo cotidiano y lo académico. Entre nuestros aprendizajes, destacamos que validar la identidad y el saber cotidiano es esencial para integrar conocimientos vernáculos con lo académico. También comprendimos que la sensorialidad y la oralitura no son complementos, sino condiciones pedagógicas para la creación, y que el error más común es volver a la linealidad curricular,
por miedo a desviarse del contenido. Si se nos permitiera repetir esta experiencia, integraríamos la evaluación formativa desde el inicio. Recomendamos descolonizar el currículo desde la voz del niño y la niña, usar la sistematización como base de la práctica, flexibilizar la planeación y comprender que la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. Reconocemos la importancia del tiempo, la preparación, el trabajo en equipo y la reflexión constante. De este proceso surgieron nuevas preguntas. ¿Cómo medir el impacto de la sensorialidad y la oralitura en el pensamiento simbólico? ¿Cómo influyó la identidad binacional en las narrativas creadas? ¿Cómo diseñar una ruta curricular flexible que equilibre sistema y singularidad? ¿Cómo fortalecer el rol de las familias en estos procesos desde un enfoque sociocultural? Gracias por su atención. Nos vemos en una próxima ocasión.